Yo soy Griselda Blanco. Se supone que es el país de los sueños. Nosotros tenemos el poder de devolverle la emoción a esas vidas aburridas. One woman is behind all this. Pero nunca ser como ella. Se está protegiendo. Pues, ¿cómo que hablamos? Como la jefa. El trágico final de Griselda Blanco. Últimas horas. Desde 2004, Griselda Blanco vivía en un apartamento en el exclusivo barrio de El Poblado, Medellín. Trataba de no llamar mucho la atención y de llevar una vida tranquila, aunque todavía realizaba visitas a sus amigas en el barrio Trinidad, un sector popular conocido también como el barrio Antioquía, donde todo había empezado para Griselda. Griselda era apenas una señora de 69 años, con la apariencia de una abuela común y corriente. Sin embargo, a lo largo de su vida estuvo involucrada en terminar con la vida de más de 250 personas relacionadas con el narcotráfico. Hacía varios años que disfrutaba de su libertad y de su nueva vida. Atrás había quedado su pasado oscuro y tormentoso. El 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco se encontraba con su nuera paseando por las calles de Medellín, en Colombia. Aquella tarde las mujeres estaban realizando compras y luego de un trayecto se detuvieron en una carnicería. Cuando finalizaron la compra volvieron al vehículo, pero antes de subirse fueron interceptadas por un joven desconocido que se bajó de una motocicleta y comenzó a disparar. En medio del caos el sicario se dio a la fuga. Cuando la joven acompañante vio a Griselda tendida en el suelo, comenzó a gritar y la gente corrió a socorrerla, pero ya era demasiado tarde. En este video analizaremos quién fue realmente Griselda Blanco y además conoceremos los diferentes aspectos de su vida que la llevaron a ser una de las personas más famosas en el mundo del narcotráfico. Jorge Alfredo, buenas noches. La mujer se encontraba en esta carnicería cuando llegaron dos hombres en una motocicleta y le propinaron varios disparos en su cabeza. Biografía. Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero de 1943 en Santa Marta, Cartagena de Indias, Colombia. Según versiones, su verdadero padre fue un hombre acaudalado que era patrón de su madre, pero nunca reconoció a Griselda. Su madre, Ana Lucía Restrepo, se encargó de criarla y luego conoció a un hombre que fue padrastro de la pequeña. Pese a todo, Ana quería darle a su hija otro comienzo y se mudaron al sur a Medellín cuando Griselda tenía solo 3 años. Pero aquel cambio también representaba una apuesta peligrosa. Medellín estaba soportando problemas socioeconómicos, sociales y políticos. Esto la expuso a un ambiente y un estilo de vida criminal. Creció en uno de los barrios más pobres e inseguros de Colombia. En poco tiempo, la pequeña Griselda tuvo que aprender a valerse por sí misma en aquel lugar. A la edad de 11 años, ya era líder de una banda y se llevaron contra su voluntad a un niño. Aquel hecho no terminaría bien para el niño, ya que supuestamente Griselda le disparó terminando con la vida de él. Nada fue fácil para las mujeres Restrepo. Mientras su madre se prostituía, Griselda robaba carteras a los desprevenidos. El padrastro de Griselda era de poca ayuda. En vez de recibir cariño de su figura paterna, solo obtenía maltratos y violencia, al igual que desde su madre. Ella también era agresiva y golpeaba a Griselda. Fue en aquel contexto y aquella familia que la joven forjó su personalidad. Todo se agravó aún más en su adolescencia cuando comenzó a ser abusada sexualmente por su padrastro. Fue por esto que a la edad de 14 años, cansada de los continuos abusos, Griselda decidió fugarse de su casa.
Esta partida fue un antes y un después para la joven. Si bien podía ser libre de los maltratos de sus padres, también estaba sola en un mundo que cada vez era más y más oscuro. Etapa delictiva y familia. Griselda no solo dejó su hogar, sino que también abandonó la inocencia. Durante un tiempo vivió y durmió en la calle. Para poder sobreponerse a la situación, tuvo que prostituirse como su madre y continuó robando cuando se le presentaba la oportunidad. Al poco tiempo conoció a Carlos Trujillo, un falsificador de visas que trabajaba para un pequeño traficante llamado Alberto Bravo. Esto le abrió las puertas a otro tipo de trabajos y nuevas aspiraciones delictivas. Para 1962 nació su primer hijo, Dixon, al que siguieron Uber y Osvaldo en los siguientes años. Si bien todos sus hijos los tuvo con Carlos, él tenía un gran problema. Era un alcohólico empedernido. Pese a todo, la familia emigró a los Estados Unidos y se instaló en Queens. A medida que pasaba el tiempo, Griselda se dio cuenta que Trujillo no compartía sus ambiciones y además su adicción representaba un obstáculo para su crecimiento. Griselda, luego de darle varias oportunidades, un día no aguantó más y advirtió con terminar con la vida de Carlos que tuvo que abandonar la casa. Al poco tiempo lo encontraron sin vida, presuntamente a raíz de una cirrosis. Pero las causas del deceso no fueron del todo confirmadas y pasó a convertirse en un misterio sin resolver. Algunas sospechas apuntan a que le quitaron la vida por orden de Griselda. Luego, en los años 70, Griselda afianzó su relación con Alberto Bravo. En sus comienzos fue mula, es decir, contrabandeaba drogas, y después fue adquiriendo cada vez más poder y experiencia. Bravo fue el jefe de su ex marido Carlos y fue el que la introdujo por completo al mundo del narcotráfico. Sin perder tiempo, contrajeron matrimonio y juntos crearon una red de contrabando con sede en Nueva York, donde la cocaína era transportada desde Colombia a Estados Unidos. Llegaron a emplear diferentes artimañas, como utilizar ropa interior con doble fondo para transportarla sin que nadie sospechara. Al principio compraban la droga pura a enfermeras de clínicas de Medellín, pero a medida que creció la operación comenzaron a comprar grandes cantidades desde Perú y Bolivia. Griselda se implicó activamente en las operaciones del negocio que inició con Bravo, ganando poder y experiencia, y en determinado momento empezó a tomar el control y poder del negocio. Se estimó que mensualmente recaudaba hasta $80 millones. Aquello le permitió dar un giro completo a su vida. Pronto la miseria que había experimentado durante casi toda su vida ahora estaba llena de lujos y extravagancias. Ascenso en el narcotráfico. La madrina. Mientras los negocios crecían, la relación entre Griselda y Bravo se deterioraba. En 1975, debido a una investigación de la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, Griselda fue acusada por varios cargos criminales junto a varios hombres de su organización. Blanco tuvo que escapar en un avión privado que aterrizó en Bogotá. En Colombia continuó liderando las operaciones de contrabando y comenzó a crear su imagen de jefa o la madrina del narcotráfico. Su importancia estaba por encima de Alberto Bravo. Pero su regreso no solo era para escapar de las autoridades norteamericanas, sino que tenía asuntos que arreglar con su marido. Griselda había descubierto que Bravo actuaba a sus espaldas no solo en el trabajo, desapareciendo millones de dólares, sino también en la intimidad con otra mujer. Debido a esto lo encontró a la salida de un bar y tomó el asunto de manera personal. Los hombres de Bravo se enfrentaron en una balacera contra Griselda y los suyos. Hubo 7 personas que perdieron la vida, entre ellos Alberto Bravo, que llegó al final de su vida de un balazo en la cara.
Blanco, por su lado, obtuvo una bala en el abdomen que casi le cuesta la vida, pero después de un tiempo en el hospital pudo recuperarse. Aunque Griselda fue detenida, no se encontraron pruebas suficientes para incriminarla y luego fue liberada. Con todo el negocio en su poder, destacó en poco tiempo. Pronto tuvo decenas de mujeres para ir hacia los Estados Unidos, ocultando la cocaína en sus vestimentas y prendas íntimas. Griselda fue una innovadora en la creación de las mulas. Ella escondía su producto en fajas, ropa interior de mujeres, maletas de doble fondo, suelas de zapatos y hasta en jaulas para perros. Para mantener su estatus y sobresalir en un mundo dominado por hombres, Griselda se caracterizó por emplear una crueldad inusual. Terminaba con cualquier amenaza o competencia sin pensarlo. La violencia fue la base sobre la que construyó y mantuvo su imperio. Incluso llegó a conocer a Pablo Escobar Gaviria. Se presume que fue en una riña de gallos, donde Griselda quedó asombrada por los manejos del joven Escobar. Al poco tiempo lo tomó como su aprendiz y lo aconsejó en los negocios del narcotráfico. En 1976, Pablo Escobar reunió a los principales capos del narcotráfico para crear el infame Cartel de Medellín y juntos consolidaron la ruta Medellín-Miami para trasladar la cocaína. Entre los miembros fundadores del cartel se encontraban Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Griselda Blanco, entre varios más. Pues se comportaba como toda... mostraba su poderío, ella quería mostrar su poderío y ante nosotros los hombres que teníamos en esos instantes poder, ella siempre estaba igualada o quería por supuesto sobresalir, incluso el Pablo Escobar la respetaba mucho. Más allá que Griselda y Escobar trabajaron juntos, contrario a lo que se ha dicho sobre una supuesta amistad entre ellos, en realidad fueron enemigos. Esta tensión entre ellos llevó a la primera guerra en Medellín a finales de los 70 y terminó sacando a Griselda de Colombia. Es en este punto que la madrina de la coca viajó a Miami para encontrar una nueva manera de consolidar su poder y así afianzar su lado más oscuro. Miami, reino del terror. En 1977, Griselda Blanco retornó a los Estados Unidos y se instaló en el estado de Florida, en la ciudad de Miami. Con el correr de los meses, estableció una ruta para contrabandear cocaína y uno de sus puntos de accesos elegidos fue desde Panamá. Todo esto debido a la intervención y trabajo en conjunto con el general Manuel Antonio Noriega, que ayudó a varios capos narcos a trasladar su mercancía. En ese tiempo, Griselda además había encontrado un nuevo compañero en Darío Sepúlveda, un sicario que se convirtió en su tercer esposo en 1978. Al poco tiempo y fruto de aquella relación, nació su cuarto hijo, llamado Michael Corleone Sepúlveda Blanco, en honor al personaje de El Padrino. La llegada de Griselda transformó la apacible Miami en un campo de batalla en la guerra por la droga. En sus intentos de terminar a su competencia, mostró una crueldad descarada que sumió a la ciudad en un período de violencia que se conoció como las guerras de los vaqueros de la cocaína. Griselda ordenó que terminaran con la vida de muchas personas, muchos de los cuales fueron cometidos por pistoleros en motocicletas, una práctica que se decía que ella había inventado. Uno de los hechos más conocidos ocurrió en 1979, en el que dos hombres, bajo las órdenes de Griselda, terminaron con la vida a tiros de un traficante de cocaína y a su guardaespaldas en una licorería del centro comercial Dayton Mall de Miami. Jorge Ayala lideró aquel hecho y se convirtió en el sicario favorito de Griselda. Tratar de vivir lo mejor que pueda. Jorge Ayala entró al mundo del narcotráfico cuando tenía 18 años. Con un grupo de amigos recién llegados de Chicago, comenzaron a hacer negocios con Griselda Blanco, a quien conoció en una calle de Miami. Griselda quedó impresionada con el gatillero y al poco tiempo le ofreció trabajo. Me dijo, yo quiero que trabajen para mí. Tú, yo le dije, yo no puedo. Si yo me quedo, se quedan mis compañeros, porque nosotros somos muy unidos.
Otro golpe sucedió cuando Blanco ordenó que terminaran con la vida de su socio Jesús Castro, que al parecer había golpeado a uno de sus hijos. Pero los sicarios le quitaron la vida por error a Johnny, el hijo de 2 años de Castro. Al poco tiempo, los conflictos comenzaron a hacerse presentes en la familia Sepúlveda Blanco. Darío no aguantó más las presiones impuestas por Griselda ni su violencia descarada y se fue de la casa llevándose a su hijo. En 1983, Griselda lo buscó y lo encontró en Colombia. Por intermedio de un grupo de sicarios disfrazados de policías, terminó con su vida enfrente de su pequeño hijo de 5 años. De esta manera, también se ganó el apodo de Viuda Negra. Papi, cójame. Voltea a mi papá, me recoge, me pone en sus manos. Aquí estoy yo, como un niño, miro para allá. Veo la Uzi, tra, tra, tra. El susto es tanto, cierro los ojos, miro a la derecha y veo el Luger. Pim, pim. 2, 3 pasos, caemos juntos. Mi padre cae al lado mío, yo caigo al lado derecho. Huecos. Mi padre lleno de huecos. Sangre saliendo de los huecos. Sin embargo, al poco tiempo, Griselda decidió alejarse del mundo narco para evitar los problemas y las tensiones. Quería disfrutar de la vida de otra manera y pasarle la posta a la siguiente generación, pero aquello fue el principio del final y todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Detención y condena. Desde que Griselda pisó Miami, empezó a vivir de manera ostentosa, principalmente porque rompió la primera regla de todo narcotraficante: no consumir la mercancía. Griselda se volvió adicta a la cocaína, más precisamente al bazuco, una droga formada por la pasta base de cocaína. Además, empezó a organizar fiestas y orgías sexuales. Griselda era una verdadera adicta al sexo. Solía tener relaciones con sus sicarios y con hombres de una noche. Se presume que varios fueron detenidos y le quitaron la vida en la misma cama después del acto sexual. Se calculó que poseía un patrimonio de más de $500 millones, que los gastaba en excentricidades. Compró varias mansiones en las zonas más lujosas de Miami. Poseía una vajilla que había pertenecido a la reina Isabel de Inglaterra y un diamante que había sido propiedad de Eva Perón. Hasta se dio el gusto de tener un pastor alemán al que llamó Hitler. Pero como dice el dicho, el pez por la boca muere. Y esto fue lo que le sucedió a Griselda. En aquellas fiestas sexuales, ella confesaba todos sus hechos con lujo de detalles. Mientras más crímenes cometían, más llamaba la atención de las autoridades y más detenidos había. Varios de los asistentes a aquellas fiestas eran narcotraficantes y empezaron a cantar ante la DEA cuando fueron detenidos. Ellos y un sobrino de Alberto Bravo, su segundo marido, fueron los que pusieron su detención en bandeja. Griselda fue detenida en 1985 y condenada a 15 años de prisión por múltiples cargos de conspiración por ingresar drogas a los Estados Unidos. En 1993 fue acusada de al menos 10 homicidios, incluyendo el de un niño de 3 años que perdió la vida en medio de un enfrentamiento por drogas. Blanco recibió 20 años más de condena. Todo indicaba que llegaría al final de su vida en una cárcel. Sin embargo, una serie de irregularidades en el proceso judicial hicieron que finalmente la condena definitiva fuese de 20 años. Estando entre rejas, continuó manejando el negocio junto a sus hijos, pero ya no era lo mismo. En aquel entonces, Charles Cosby, un joven afroamericano que daba sus primeros pasos en el negocio, la tomó como su máxima inspiración y no tardó en enviarle correspondencia. Al poco tiempo se conocieron y comenzaron una relación en la que mantenían encuentros sexuales sobornando a los guardias. Pero el amor duró poco. Griselda sabía que aumentarían su condena y en 1994 pidió a Cosby que se lleve prisionero al hijo del expresidente John Fitzgerald Kennedy.
De esa manera podrían extorsionar al gobierno hasta que ella estuviera en un sitio seguro. Cosby le afirmó a Griselda que realizaría lo ordenado, pero en su lugar se acercó a las autoridades y reveló todos los detalles del plan. En 2004 recuperó la libertad y fue deportada a Colombia. Esta vez fue con un bajo perfil y con ánimos de comenzar una nueva vida, pero su pasado la condenaba y los peligros siempre estaban acechando. El final de sus días. Mientras Griselda cumplía condena, sus hijos estuvieron involucrados en el negocio familiar. Y como suele pasar en estos casos, nada concluyó como lo habían planeado. Todos perdieron la vida en diferentes enfrentamientos con otros carteles de drogas. A Osvaldo le quitaron la vida poco después de su liberación en 1992, luego de haber sido apresado al mismo tiempo que su madre. Aquello devastó a Griselda, que se cobró venganza y envió sicarios para desaparecer a los que le quitaron la vida a su hijo. Unos años más tarde, Hoover y Dixon corrieron la misma suerte. Ambos fueron atacados con ametralladoras debido a un ajuste de cuentas. Cuando Griselda finalmente quedó en libertad, vivió tranquilamente en El Poblado, el barrio más rico de Medellín. En esos años, su único hijo con vida era Michael Corleone, quien llevaba el negocio familiar, pero a menor escala. El 3 de septiembre de 2012, Griselda y su nuera embarazada se paseaban en un automóvil por las calles de Medellín. Estaban disfrutando de un día soleado mientras realizaban las compras. A las 3 de la tarde, se detuvieron en la puerta de la carnicería Cardizo, en la esquina de la calle 29 del barrio de Belén. Había mucha gente en el comercio y Griselda estuvo unos minutos escogiendo la carne que se llevaría para la semana. Luego el carnicero preparó y entregó el pedido. Pero antes de que Griselda pudiera subirse nuevamente a su vehículo, todo fue interrumpido por dos fuertes estruendos. En ese momento Griselda cayó inmediatamente al suelo. Un sicario se había aproximado a ella luego de bajarse de una motocicleta y le impactó 2 balazos. Uno le ingresó por el hombro y le atravesó la clavícula izquierda. El segundo impacto fue el que terminó con su vida. Ingresó cerca de su ojo derecho, le atravesó el cerebro y salió por el cuello. Luego de los disparos, su nuera la subió con la ayuda de otras personas al coche en el que llegaron a la tienda. A toda velocidad la llevó hasta el centro médico más cercano. Sin embargo, no había nada que hacer. Griselda Blanco perdió su vida en la sala de urgencias, con la misma metodología que ella misma había creado para terminar con la vida de sus adversarios. Nuri del Socorro Restrepo Valencia, su media hermana, se encargó de que sus restos descansen en el cementerio Jardines Montesacro. Actualmente, y junto a la tumba de Pablo Escobar, ubicada a pocos metros, se convirtieron en un sitio de gran interés para visitantes y turistas, algunos de los cuales dejan coloridos arreglos florales. Cierre. Griselda Blanco en la actualidad vuelve a cobrar importancia debido a la serie de Netflix llamada Griselda. Pero lo cierto es que su figura sirvió de inspiración para varios documentales, series, películas e incluso canciones de música que la recuerdan. La Madrina, La Viuda Negra, La Jefa. Los numerosos apodos de Griselda Blanco reflejan la notoriedad que adquirió al dirigir un imperio de la droga multimillonario y sangriento que se extendió desde Colombia hasta Estados Unidos. Incluso el contexto que ella propició inspiró a la serie reconocida llamada Miami Vice. Griselda fue una mujer que alcanzó la cima del poder en un mundo dominado por hombres, imponiéndose con una violencia propia de alguien cegado por la ambición. Hasta acá el video de la semana. Espero te haya gustado y te pedimos que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en esto que llamamos
Historias de Famosos.